A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Inicie el día bien informado. El mejor noticiero de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Estimados televidentes, bienvenidos a una emisión más de su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Muchos recuerdan a aquel emperador loco tocando la lira mientras Roma ardía ante sus ojos. El personaje se llamaba Lucio Domitio Aenobarbo, y la humanidad lo conoce con un nombre más fácil y sonoro: Nerón, el emperador Nerón. En una época en la que algunos humanos hacían creer a otros que descendían de los dioses, o que por lo menos tenían algún contacto de carácter extraterrestre, Nerón fue uno de esos gobernantes. Por descender de fulanito y peranito y con antepasados famosos, Nerón, un jovencito de apenas 17 años, llegó a convertirse en emperador del más importante imperio de la época, el Imperio Romano. Durante los primeros 5 años de su gobierno, se portó de manera normal, con algunos excesos más o menos típicos como corresponde a los que están investidos de poder. Pero después Nerón enloqueció y no tuvo inconveniente en asesinar a sus opositores y a su hermanastro. Y luego a su esposa, y enseguida a su madre, cuando ella se opuso a la relación con su amante. Parece ser, sin embargo, que su acción más famosa, el incendio de Roma, fue en verdad una calumnia hoy desmentida. Nerón, en cambio, acusó del incendio a los cristianos, y fue el primer emperador que decidió perseguirlos. Después, su panorama político terminó en agudo deterioro, y el Senado romano lo declaró enemigo público. Nerón entonces exigió a uno de sus esclavos que lo matara, y el hombre cumplió la orden. Fue un día como hoy, 9 de junio del año 68. Y desde entonces su nombre resuena en la historia de un imperio que, como todos los imperios, también tuvo su fin. Los mejores y más interesantes eventos en el noticiero Telesucesos. Titulares. La Organización Mundial de la Salud pide a farmacéuticas compartir el 50% de sus vacunas anti-COVID con la iniciativa COVAX. Mejora del 7% en recaudación tributaria es un indicador de reactivación económica. COVID-19 nuevas variantes tendrán nombres del alfabeto griego. En julio llegarían 4 millones de las vacunas Sputnik V y CanSino. Guayas y Pichincha registran más casos de femicidio en Ecuador. Segmento de opinión: Quito y sus autoridades. El juicio político retira al funcionario del cargo. Es momento de actuar contra la desnutrición. En política internacional, Contigo Perú. Editoriales de José Hernández, Yunda, el político descarado. Oscar Vela, El barrio. Patricio Aro, la sociedad civil y la política. Y León Roldós, fuentes para pagos. Noticias del día, con Carla Sánchez. OMS pide a farmacéuticas compartir el 50% de sus vacunas anti-COVID con la iniciativa COVAX. La Organización Mundial de la Salud pidió a los fabricantes de vacunas contra el COVID-19 poner a disposición del dispositivo internacional COVAX la mitad de su producción de dosis de este año. Mientras los países más ricos acapararon rápidamente las vacunas, COVAX, que suministra dosis a los países pobres, desea garantizar una distribución equitativa entre quienes tienen posibilidades de pagarlas y los que no, pero no logra funcionar a toda máquina. COVAX ha suministrado más de 80 millones de dosis a 129 países y territorios, menos de lo previsto. Frente a esta situación, la OMS pidió de nuevo a los países ricos compartir las vacunas, pero la organización también pidió a las empresas farmacéuticas dar muestras de solidaridad. Mejora del 7% en recaudación tributaria es un indicador de reactivación económica. La recaudación tributaria del país registra una mejora en lo que va del año, lo que a su vez refleja una reactivación económica. De enero a mayo de 2021, el Servicio de Rentas Internas SRI recaudó 5.938 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 7% con respecto al mismo periodo en el año anterior, en el que se recaudaron 5.563 millones, esto es 375 millones más. Solo
en mayo de 2021, el SRI recaudó 1.064 millones de dólares, lo que significa un crecimiento del 45% al comparar con los 732 millones recaudados en mayo de 2020. Las cifras fueron suministradas hace pocos momentos por el SRI. La directora general del SRI, Marisol Andrade, indicó que el crecimiento de la recaudación tributaria refleja la reactivación del país, a pesar de las difíciles circunstancias generadas por la pandemia del COVID-19. Recordó también que en estos montos de recaudación son el resultado de los procesos de control y el fortalecimiento de la lucha contra la evasión que ejecuta la administración tributaria. COVID-19. Nuevas variantes tendrán nombres en alfabeto griego. La Organización Mundial de la Salud, OMS, asignó las 4 variantes de coronavirus con nuevos nombres. A partir de ahora usarán letras del alfabeto griego. Según la OMS, este cambio hará que sean más fáciles de mencionar y recordar. La opinión pública no identifica a las variantes por sus nombres científicos, sino por el lugar donde fueron inicialmente detectadas. Y esto ha generado estigma y discriminación contra el país de procedencia, así como cierto grado de desinformación. Los nuevos nombres serán utilizados únicamente con fines divulgativos, pero no reemplazarán los términos científicos asignados en las investigaciones. En julio llegarían 4 millones de vacunas Sputnik V y CanSino. Según la ministra de Salud, Jimena Garzón, Ecuador ha pedido al menos 1 millón de vacunas Sputnik V en junio y 1 millón durante julio, dentro de la negociación para recibir 18 millones de dosis de Rusia. Agregó que de la vacuna CanSino, que es de una sola dosis, llegarían 6 millones y de esa cifra el primer embarque de 3 millones podría llegar en los primeros días de julio y los 3 millones restantes en agosto. En el caso de la vacuna Sputnik V, Garzón mencionó que esta semana habrá conversaciones y de la vacuna CanSino de los próximos días se concretaría la asignación presupuestaria. De acuerdo al municipio de Salud Pública, Ecuador recibirá de Pfizer 5.999.955 dosis de vacunas, de la iniciativa COVAX 7.057.200 dosis, Sinovac 2 millones de dosis, AstraZeneca 5.040.000 dosis. Guayas y Pichincha registran más casos de femicidio en Ecuador. Guayas y Pichincha son las provincias de Ecuador que más casos de femicidio registran según datos de la Fiscalía. Guayas se ha contabilizado 94 casos, mientras que en Pichincha son 85. Le siguen Manabí con 50 casos y Los Ríos con 24. Según datos de la Fiscalía del Ecuador, el 85,39% de los femicidios registrados fueron cometidos por personas que tenían una relación sentimental con las víctimas, 34% por su conviviente, 17% por su cónyuge, 16% por su ex conviviente, 13,5% por su pareja, 3,7% por su expareja o excónyuge. El 34% de las víctimas de femicidio oscilan entre los 25 y 34 años, siendo el domingo el día de mayor concurrencia, con 89 casos. Segunda parte del noticiero Telesucesos, opinión de importantes personajes de la actualidad nacional en política, economía, salud y educación. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por acompañarnos semana a semana en los noticieros de Telesucesos. Es importante hablar de lo que está viviendo el país, el mundo. Todos hemos estado pendientes de las elecciones de Perú y México, pero lo más importante es mirar qué pasa en nuestra ciudad. Por esto, esta semana dialogamos con Andrés Castillo, quien fue uno de los promotores de lo que sucedió en el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito para censurar al señor alcalde Jorge Yunga, un proceso que se llevó a cabo en la medianoche del miércoles pasado para amanecer jueves, pero que efectivamente se habla de la destitución del alcalde de la ciudad capital.
Actualmente este proceso está en el contencioso administrativo del Consejo Nacional Electoral y hay que mirar lo que ocurre en los próximos días. Lo importante es que como ciudadanos sepamos elegir autoridades, luego de elegir las autoridades exijamos cumplimiento de sus ofertas y exijamos además transparencia. El alcalde no se lo está sancionando por los juicios que tiene con el Poder Judicial, sino se le está sancionando por no comunicar a los concejales ni a la ciudadanía su trabajo, lo que está haciendo en temas de pavimentación, de fiscalización, y es allí donde le censuran. Por eso es tan importante hablar de transparencia en toda la gestión pública. La gestión pública entraña recursos del Estado, entraña recursos que nosotros pagamos. En el municipio todos pagamos aquí en Quito cada año el predio urbano. Cada vez que pagamos energía eléctrica también damos impuesto al municipio. Entonces es recursos que nosotros estamos dando a una ciudad y por lo tanto debemos exigir transparencia en su uso. Y por eso también debemos trabajar a futuro, mirar qué pasa, mirar cómo podemos ir exigiendo a las autoridades, hablando de esta presentación de cuentas, rendición de cuentas, no solamente lo que la autoridad nos quiere mostrar, sino nosotros saber qué debemos exigir en esa rendición de cuentas y en su proceso de. Hay que mirar qué ocurre en los próximos días, si queda como alcalde el señor Yunda, si hay el cambio es el vicealcalde el señor Guarderas. Lo importante es transparencia, es eficiencia, es generar un proceso de transición entre este municipio y el que nosotros elegiremos. Es importante decir, nosotros elegiremos a partir del 2023 y trabajar en equipo por la ciudad, involucrar a las cámaras de la producción, involucrar a las universidades capitalinas, involucrar a toda la sociedad para que la ciudad empiece a despegar, empiece a ser esa ciudad que generaba el orgullo a todos que vivíamos en Quito, esa ciudad en donde veíamos a un don Evaristo diciendo a los chullas que es bueno, que es malo. De pronto retomar ese tipo de escenas, de elementos de comunicación para hacer que todos quienes vivamos en Quito nos sintamos orgullosos de la ciudad, pero al mismo tiempo de ser orgullosos, obligados a cuidarlas, cuidar sus calles, ser más responsables cuando manejamos, ser más responsables en todo lo que hacemos, porque la ciudad es nuestra casa y hay que cuidarla tanto como nuestro hogar. Así es que, por favor, seamos más responsables, más cuidadosos y más claros en lo que debemos exigir a las autoridades. Hay procesos de cambios, hay procesos de transición y hoy la ciudad está viviendo uno de ellos, que debe involucrarnos a todos quienes vivimos en Quito, quienes somos chagras como yo nací en Cuenca, pero vivo en Quito más de 20 años y quiero esta ciudad la mente porque es una ciudad que ha educado a mis hijos, que me ha dado trabajo, que además me enamoro de cada rincón de la ciudad capital, la ciudad patrimonial, y por lo tanto hay que cuidarla, pero hay que exigir que esas autoridades la respeten, cuiden sus recursos y la lleven hacia un mejor futuro. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Noticiero de Telesucesos. Opinión. Bienvenidos. Solo queda algo así como intentar un relato de lo ocurrido con la alcaldía de Quito y su personero, el señor doctor Yunda. 2 pedidos de remoción se tramitaron al interior del distrito metropolitano. En el un caso, el señor Ayo, de quien auto se definió como político, producto del forajirismo, intendente pocas horas en el gobierno de Palacios y luego destituido por pedido del ministro de gobierno, el señor Mauricio Gándara, comenzó a hacer una especie de peregrinaje por los medios hablando de la destitución del alcalde, de la remoción, del alcalde. Y claro, había que removerlo por diferentes motivos. El alcalde contestaba de que a él no podrían removerlo porque no le han probado nada y que hay un proceso penal en el cual él está involucrado y que a través de sus abogados está reaccionando técnicamente. Ahí se inicia una especie de estrategia. Señor Ayo hablaba de los temas de orden administrativo, de los informes
con la participación de los ciudadanos, del manejo administrativo, del manejo en cuanto a las sesiones del distrito metropolitano, y estos temas. El alcalde siempre insistía. Miren, el tema de los chats, primero que mi hijo es mayor de edad, cosas así. De pronto el día de, el señor Ayo retira el pedido de remoción. Por eso digo, este es una especie de relato. Sorprende a los señores concejales, incluido por supuesto el vicealcalde, y dice: retiro mi pedido de remoción. Pero ¿cuál era el argumento? Y esto es lo que llamó la atención y seguramente consiguió un objetivo adverso al que seguramente se proponía el señor Ayo y desde luego los beneficiarios o el beneficiario. Yo he presentado esta denuncia contra el alcalde, estas acusaciones contra el alcalde, pero yo retiro mi denuncia, mi pedido, porque ustedes no están a la altura de las circunstancias. A ver, cuando yo escuchaba eso, me parecía que había un problema de comunicación y explicación del ciudadano. Pues que ¿cómo puede decir eso? ¿Cómo les dice: yo a ustedes no los veo calificados para dar trámite a mi pedido? Pero entonces, ¿a quién tiene que dar trámite? ¿Cómo tenía que instrumentarlo? Había que esperar que se cambien de concejales. No es posible, porque se cambia el alcalde y los concejales. ¿Qué pudo haber provocado esto? Evidentemente, una reacción como lo manifestaron en ese momento en las sesiones del municipio, del distrito metropolitano, en el sentido de: ¿cómo así pues? Que yo no estoy aquí para cumplir con una obligación de la ley, en el sentido que puedo y debo fiscalizar. Eso está diciendo, sí, eso decía. Ustedes no están moralmente capacitados para esto. Así que retiro mi pedido de remoción. Muy bien, pocas horas después se tramitó y se trató en el mismo día el pedido de remoción de las dos ciudadanas que mantuvieron su posición en este acto. Y claro, ¿qué es lo que ocurre ahí? Digo que es intento de relato. Se presenta un abogado y más o menos con la misma actitud del abogado Ayo decía: ustedes no les corresponde, ustedes son jueces. No son jueces. No, el señor alcalde, si de algo quieren acusarlo, vayan a la función judicial. Es más, y hay un proceso. Y claro, la gente recordaba que tiene un dispositivo en el tobillo que permite a las autoridades monitorear por dónde se encuentra, a efecto de que cuando la justicia lo requiera, comparezca al proceso. Les advertía que cualquier cosa que hagan contra el alcalde se les va a revertir, porque acudirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y ponía en evidencia lo que ocurre con el señor Petro, que este momento tiene un proceso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que seguramente, o creo que hay algún fallo ya en ese sentido, le tendrán que reparar la destitución que hicieron con el señor Petro. Sí, pero se refiere a quien lo destituyó, que fue el Procurador General de la Nación, un tema totalmente distinto. Pero volvamos al tema de la sesión aquella en la que se buscaba conseguir el número mágico de los 14 concejales. El hecho es que mientras les quitaba la opción de fiscalización, ¿qué hace un concejal si históricamente, desde que nace la institución, hace ordenanzas y fiscaliza al funcionario? Pues
más o menos una réplica del Ejecutivo. El presidente gobierna, el legislativo hace leyes y fiscaliza al Ejecutivo. Pero les decía el abogado que ellos no tienen vela en ese entierro. Pero vuelvo y repito, decía, el tema de lo que se lo acusa está en la función judicial, está en la fiscalía. Pero además algún momento dijo, bueno, si tanto quieren observar la conducta del alcalde, esperen la sentencia. Y a eso quiero llegar. Hasta ahí el relato. El legislador, cuando define la normativa, y el constituyente, cuando define, porque los legisladores se transforman en constituyentes cuando se trata de reformar la Constitución, pues también, no solo cuando se convoca a una constituyente o a una constitucional, como la ocurrida en el Ecuador en 1997 y la ocurrida en el Ecuador en el año 2008. ¿Qué es lo que pensó seguramente el legislador? A ver, vamos a establecer la opción del juzgamiento político a los funcionarios. Cuando un legislador llama a juicio político al presidente de la República, lo va a juzgar políticamente. No lo manda a la cárcel. No, lo retira del cargo si consigue los votos y cumple con el debido proceso. ¿Qué hace un concejal cuando remueve a un alcalde? Ese es un juzgamiento político, donde hay una petición, donde debe haber un número de votos, donde hay un debate. Eso es político. Es decir, el proceso judicial está aquí y el proceso político está acá. No tiene nada que ver el uno con el otro. Menos tiene que ver el proceso político en el proceso judicial, porque más bien sería una interferencia, y eso es un delito. Así que en el espíritu del legislador está, si un dignatario, claro, hoy son funcionarios públicos, el presidente de la República era una dignidad, el alcalde era una dignidad, etc. Entonces, ¿qué es lo que hace el legislador? Dice, señores, ustedes que tienen entre sus facultades legislar y fiscalizar, fiscalicen cuando vean, por ejemplo, en el caso del alcalde, que comete arbitrariedades que están atentando contra la función, que además le quitan o parcial o totalmente sus condiciones de probidad, cuando no informa, cuando de por medio existen chats que pueden involucrar una conversación que parte con el patrocinio y el consentimiento. Ese es un tema político. Entonces, lo juzga políticamente, retirándolo del cargo. ¿Qué hizo el legislador? Vuelvo y repito, el legislador hizo voy a darle una ayuda a la sociedad, retirándolo del cargo, porque si se mantiene en el cargo, mientras dure el proceso electoral, a lo mejor se termina el periodo. Así que la reacción esa por parte del alcalde, en el sentido de primero sentencia y luego me votan, no funcionaba. Y esa normativa del COTAP precisamente nace en la euforia de la participación ciudadana del correísmo, del cual era aliado el señor Yunda, donde elaboraron esa normativa para actuar en momentos como este. Eso es lo que pasó. Así que los argumentos y la reacción estuvieron realmente no a la altura de las circunstancias. Y el distrito metropolitano, a través de sus concejales, tomó una decisión política. Ha dicho que va a ir a los organismos internacionales. Claro que puede ir, pero los organismos internacionales reciben y admiten cuando se agotan primero las instancias en el país, y segundo, seguramente va a ser muy difícil el ocultar una normativa que prevé
que un consejo, que un cuerpo edilicio pueda tomar esa decisión. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Opinión. Es momento de actuar contra la desnutrición. Según datos de la FAO, la tasa de inseguridad alimentaria en el Ecuador es del 6.6%, es decir, que alrededor de 1.1 millones de personas no tienen acceso a alimentos suficientes que permitan satisfacer las necesidades de comida diaria. Además, el 10.9% no consume la cantidad de nutrientes recomendada. Esto afecta a las poblaciones más vulnerables, principalmente a los niños. 1 de cada 4 menores de 5 años sufre desnutrición crónica en el Ecuador, y a pesar de que se han desarrollado 12 programas relacionados con salud y nutrición desde el año 1993, este problema no ha desaparecido. A nivel mundial las cifras son alarmantes. Actualmente, 690 millones de personas pasan hambre, y producto de la pandemia causada por el COVID-19, esta cifra aumentará entre de 83 millones a 132 millones de personas adicionales en el mundo. Y si todo sigue igual, en el año 2030 serán 840 millones de personas quienes estén subalimentadas. Sin duda alguna, es necesario tomar acciones que involucren tanto al Estado, el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos para enfrentar este grave problema. En países como México, Argentina, Chile, Colombia, El Salvador, Panamá y Perú, existen leyes que permiten a las empresas productoras y comercializadoras de alimentos donar su producción que está próxima a caducarse, en condiciones, por supuesto, bromatológicas y de inocuidad adecuadas para el consumo humano. Por iniciativa de la legisladora social cristiana Diana Pasley, el Pleno de la Asamblea Nacional ha analizado el informe para primer debate de la ley para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre en personas vulnerables, o también llamada Ley Pancita Llena. Esta establece los parámetros para que se puedan realizar donaciones de alimentos y poder distribuirlos en condiciones adecuadas a las personas más vulnerables, especialmente a los niños y madres gestantes. Un niño con acceso a alimentación saludable podrá desarrollar sus capacidades físicas y cognitivas. Esto evitará su deserción escolar y podrá aprender sin contratiempos. En el futuro será un ciudadano que pueda tener acceso a un mejor trabajo y por ende un trabajo mejor remunerado. Si nuestros legisladores hoy actúan y crean el marco normativo para la donación de alimentos, no solo estaremos beneficiando a las futuras generaciones, estaremos resarciendo una deuda histórica con todos los ciudadanos. Esta ley será el primer paso para que nuestra población en condiciones de vulnerabilidad todas las noches pueda ir a descansar con la pancita llena. Global Hoy con Alan Carney. Contigo, Perú. Este título se origina, por una parte, en una hermosa canción homónima que escuché cantar al famoso tenor peruano Juan Diego Flores con ocasión del concierto por el Día de la Independencia en la Plaza de Armas de Lima en el año 2019. La letra de Augusto Polo Campos es casi un segundo himno nacional para el Perú. Y con todo el corazón espero que sus palabras y su espíritu puedan ser de nuevo el pabellón que abrigue a todos los muy queridos hermanos peruanos en esta tan difícil hora y situación a que ha llegado el país. Pero qué lejanas resuenan sus palabras de unidad, qué distantes. Unida la costa, nos dice, unida la sierra, unida la selva, contigo Perú. Cada vez se han ido alejando más las regiones y las personas, cada vez menos peruanos y más limeños o arequipeños o cusqueños o cholos, indios, negros o blancos. Una serie de profundas zanjas y de murallas se han ido cavando y levantando para desde feudos cada vez más hostiles llegar a esta tan profunda fractura en la sociedad peruana que no augura de ninguna manera tiempos mejores para el país.
Como ya se ha mencionado en otros programas, no puedo de ninguna manera alegrarme por el triunfo de Pedro Castillo en las elecciones peruanas. Su discurso ha sido el discurso de la amargura y de la revancha, el discurso del resentimiento y del desquite. Hemos visto ya en toda América Latina el resultado de los experimentos sociales y políticos basados en mensajes de odio y de envidia. Hemos visto la destrucción de Venezuela, el lento y sostenido descenso a los infiernos de la querida Argentina, las tiranías abusivas y sangrientas de Nicaragua y de Cuba, como para darle siquiera el beneficio de la duda al señor Pedro Castillo. Él mismo, en su discurso y en sus propuestas de campaña en primera y segunda vuelta, se ha retratado de cuerpo entero como un radical de izquierda marxista con un proyecto político que lo único que traerá al Perú será la miseria tan amplia y generosamente sembrada por una nefasta doctrina que sin una sola excepción en su ya larga andadura de destrucción, muerte y pobreza, ha provocado en aquellos países que han caído bajo sus cantos de sirena. Como acertadamente alguien ya señalara, la apretada victoria del señor Castillo, sin que todavía dé inicio siquiera a su gobierno, está ya provocando destrucción en la economía del país. La bolsa de Lima se ha derrumbado en un 7% en un solo día, el día en que se hizo aparente la victoria del odio. El tipo de cambio que se había mantenido por muy largo tiempo sin variaciones mayores, por la estabilidad de una economía sólida, se ha disparado acercándose rápidamente a los 4 soles por dólar. Pero sin duda lo más preocupante será lo que se viene en relación a las inversiones nacionales o extranjeras, sin las cuales todas las promesas y las ofertas de campaña se disipan en el humo de que están hechas. Hace unos años, 3 o 4, con un grupo de amigos hicimos un viaje al norte del Perú, hasta Trujillo, y todos quedamos sorprendidos por la pujanza y el espíritu de emprendimiento que encontramos hasta en los más recónditos y pequeños lugares a donde fuimos. Vimos, hasta con envidia, el desarrollo extraordinario de la cultura culinaria peruana, en la cual pudimos ver un meticuloso trabajo de elaboración y unas normas generales de presentación y servicio de muy alto nivel, todo esto muy bien articulado dentro de un proyecto mucho más amplio en el ámbito turístico. Sin duda, Perú se ha transformado y se ha posicionado como el más importante polo turístico en Sudamérica por su enorme riqueza cultural, arqueológica e histórica, pero ciertamente también por la gestión de estos recursos por parte de autoridades y de emprendedores privados que han dedicado sus mejores esfuerzos al desarrollo del turismo. Algo similar ha sucedido en el campo de la minería, área en la cual el país ha crecido muchísimo en producción de minerales, generando riqueza y empleo a gran escala. En el mismo viaje que les mencionara, fuimos por tierra desde Machala a Trujillo y fuimos asombrados testigos de cómo en lo que nos figurábamos como un desierto, gracias a ambiciosos proyectos de riego, grandes plantaciones de plátano nada menos bordeaban la carretera. Quienes habían desarrollado en buena medida esos cultivos eran trabajadores ecuatorianos que habían debido cruzar la frontera para encontrar trabajo fuera del país, donde un proyecto similar al del señor Castillo estaba dedicado a expulsar empresas nacionales y extranjeras del país. Mucho me temo que en un plazo muy breve veremos a muchos miles de migrantes peruanos buscando oportunidades que les van a ser negadas en su tierra. No sé cuánto tiempo le tomará al señor Castillo pulverizar la moneda peruana de idéntica manera a lo logrado por uno de sus mentores, el dictador Maduro. Como él, seguramente pronto podrá afirmar que ha traído la riqueza al Perú, pues ya todos son millonarios a la usanza venezolana. No se puede soslayar la importancia, para haber llegado a esta situación, del fracaso de las élites políticas peruanas
incapaces de pensar y actuar fuera de su exiguo y avaro metro cuadrado, sin esa indispensable visión de grandeza y de futuro, condición esencial para la actuación política, junto a la pulcritud y la honestidad republicanas. Ciertamente, los mejores aliados para el desencanto del país y la victoria de Castillo, han sido la larga lista de presidentes, legisladores, alcaldes, ministros y funcionarios públicos hundidos hasta el cuello en corruptelas y negociados. Lo trágico es que el remedio que ha buscado el pueblo peruano, con lamentable certeza, va a ser peor que la enfermedad. Dada la situación de profunda polarización de la sociedad y de la amplia fragmentación política en el Congreso, la gobernabilidad resultará muy compleja, lo que siempre estimula los apetitos dictatoriales. No olvidemos que conjuntamente los dos candidatos finalistas en primera vuelta no representaron siquiera al 35% del total del electorado. La ya habitual propuesta refundacional que la extrema izquierda propone como panacea para todos los males a través de nuevas constituciones, seguramente será la primera piedra de toque en el Congreso. Estén avisados. Este es el primer eslabón de la cadena que culmina en la pérdida de las libertades, en el abuso del poder y finalmente en la dictadura. Quiero terminar como empecé, con ese mensaje de Polo y de Flores a nuestros vecinos en sus difíciles horas y decirles de corazón, contigo Perú. Muchas gracias. Editorial. Yunda, el político descarado. ¿Se va Jorge Yunda de la alcaldía de Quito? ¿Al fin se va? Lo inverosímil no es que se vaya, si el Tribunal Contencioso Electoral confirma la remoción en 15 días. Inverosímil es que haya podido quedarse 2 años a la cabeza del distrito metropolitano sin asegurar siquiera la más mínima estabilidad y eficiencia en la administración. Yunda tuvo en 25 meses 6 gerentes de la empresa pública metropolitana de agua potable, 5 en la empresa metropolitana de movilidad y obras públicas, 3 en la empresa metropolitana de gestión integral de residuos sólidos, 3 en el Metro de Quito, 4 administradores generales, 3 gerentes de la empresa de transporte de pasajeros. No solo no se preocupó de dar sostenibilidad a algún tipo de política pública, en algunas de esas empresas hay denuncias de irregularidades y corrupción. Quito anda al garete, con el mayor porcentaje de desempleo y número de contagios por COVID en el país, y sin saber siquiera qué atributo contemporáneo la distingue de las otras capitales de la región. Seguir diciendo que es la carita de Dios o la luz de América no es más que una perogrullada disparatada y pseudo romántica. La capital anda sin proyecto. Decir que Jorge Yunda es un pésimo alcalde es redundante. No solo es un funcionario incompetente, es un político de una nueva especie. Él no es el primer alcalde inepto que tiene Quito, tampoco el primer político indiferente a la dimensión ética que debe tener la política. Funcionarios corruptos hay a montones en el país. Pero Yunda sí se encuentra entre los pocos políticos, Quito no había tenido ninguno en esta línea, que se declaran totalmente irresponsables ante los actos de gobierno producidos por su administración. Una aclaración: Yunda no tiene Alzheimer. Sencillamente es autor de un método nada sofisticado, pero que él cree efectivo, que lo autoriza a no saber nada de lo que ocurre en el municipio. El mecanismo funciona con resoluciones. Con ellas encarga al gerente de una empresa o a un secretario metropolitano labores generales y específicas. El juego está mutuamente acordado. La resolución lo libera, cree él, de responder por todo lo que allí suceda. Las órdenes que él da son verbales, por lo cual, cuando hay actos de corrupción, él levanta los brazos y los ojos al cielo y reta a los periodistas y a los organismos de control a que pregunten
a sus funcionarios. Ellos deben endosar las culpas y eventuales delitos, no él. Yunda ha llegado por esa vía a afirmar, lo dijo en Teleamazonas la semana anterior, que él no conoce ni los términos de referencia de los contratos que firma su administración. Si se compraron pruebas de detección de coronavirus que en realidad no servían para eso, hay que preguntar al secretario de Salud, que está en la clandestinidad. Si su hijo usaba logística y funcionarios de la alcaldía, hacía negocios en sus instalaciones, participaba en el nombramiento de funcionarios y llevaba proveedores a su papá, es problema suyo, no del alcalde. Si en los chats que investiga la fiscalía hay pruebas de que su hijo recibía comisiones, Yunda responde que él había prohibido a sus funcionarios a hablar con sus familiares y que él no mete la mano al fuego ni por su hijo, que abandonó el país. Yunda suma incompetencia, una catadura ética deplorable y una carencia total de sentido de responsabilidad. Si se le creyera, su tarea es captar el cargo y encargarlo mediante resoluciones. Y cuando lo pescan en corruptelas, lavarse las manos y mirar para otro lado. Así piensa seguir. Ahora mueve palancas en el Tribunal Contencioso Electoral para ver si declara ilegal la remoción. Inepto, irresponsable, corrupto y también sin dignidad. José Hernández, 4 Pelagatos. El barrio. Con el tiempo, los recuerdos remotos se alejan y se ocultan en la bruma de nuestra memoria, o quizá transitan errantes en aquellos senderos sin final en el que fue y no merece ser evocado, de los que nunca más será presente, aunque nos pese y nos hiera y nos tranquilice íntimamente en ciertos casos. Uno de esos recuerdos maravillosos, ya muy lejano por cierto, es el barrio, aquel sitio mágico de nuestra infancia y juventud temprana, que hoy ya no alcanza la misma connotación ni la importancia casi trascendental que tuvo para nosotros y antes para nuestros padres y abuelos, en ese fragmentado por imágenes de distinta índole, casi siempre asociadas con la alegría de vivir, es la innata infancia, o debería serlo sin excepciones, aunque por desgracia no lo sea en muchos casos. Se forjó nuestra identidad a punta de juegos, risas, lágrimas, bromas, aprendizajes, escarceos y las primeras atracciones y posteriores seducciones. El barrio era nuestro mundo durante la niñez y más adelante, cuando comprometidos que había mucho más allá afuera, se convirtió en el refugio al que saciábamos volver y que anhelábamos representar, al que pertenecíamos y nos pertenecía. La calle, la cuadra, el parque, la cancha de tierra dura y pedregosa, los rincones secretos, los guardias inexorables, era el conjunto de un barrio, nuestro ambiente natural, el de nuestros vecinos con los que formábamos pandillas temibles, con los que emprendíamos aventuras increíbles y por quienes estábamos dispuestos a luchar en encarnizados partidos de fútbol, en inexorables carreras de bicicletas, en fragorosas batallas de carnaval, cuando nos enfrentábamos a los espectrales enemigos de otros barrios. El tiempo parecía ser más lento en los días ya lejanos. Los días se contabilizaban por el número de partidos que alcanzábamos a jugar en esas calles por las que casi nunca transitaban vehículos, o por las temerarias incursiones que hacíamos en bicicleta, o por otros parques, por otros parajes alejados de nuestra querida infancia, otras calles pobladas de jorgas tan parecidas a las nuestras, tan envidiadas como las nuestras. Más tarde, cuando crecíamos, el barrio se diluyó, y aunque manteníamos el apego de toda la vida, comenzamos a frecuentar otras zonas y otros amigos, otras realidades. Las fiestas dejaron de tener la intimidad de aquellos tiempos que se alejaban de forma silenciosa, imperceptible, mientras nos convertíamos en adolescentes y luego en adultos, hasta que un día nos encontramos súbitamente en un mundo tremendo en el que todo era más grande y complejo. Los problemas, la supervivencia, las relaciones humanas, la vida misma que resultaba ser tan distinta. Sin darnos cuenta, habíamos dejado atrás el barrio con la secreta esperanza de que nuestros hijos siguieran un día esos pasos atropellados, escandalosos, inmensamente felices que dejábamos atrás. Y no lo hicieron, porque el barrio nunca volvió a ser el mismo, porque para ellos nunca tendrá el mismo significado. Oscar Vela, El Comercio. La sociedad civil y la política.
Con la adquisición de las pruebas PCR para la detección del COVID-19, empezaron a salir a la luz los actos de corrupción que se daban en el interior de la municipalidad del Distrito Metropolitano. El alcalde de la capital del Ecuador se vio involucrado en la compra fraudulenta de las pruebas importadas con sobreprecio y sin cumplir las mínimas especificaciones recomendadas por la OMS. Compra orquestada y dirigida por un indefectible revolucionario. Esta adquisición, además de la triangulación realizada por GEINCO, de propiedad del ponedor del equipo de vóley del exalcalde, que involucró a una empresa del ISFA para la repavimentación de la ciudad, sumada a la transferencia millonaria realizada desde una de las cuentas de la EMAPS a Hong Kong y Estados Unidos, y otras raterías, prendieron todas las alarmas de la ciudadanía, menos la de Quito Honesto, la Secretaría Anticorrupción de la municipalidad. Las andanzas del Baby Yunda desde el inicio de la gestión de su padre al frente de la ciudad estaban orientadas a jugar en el rol de testaferro de las fechorías de varios miembros de la organización criminal del correísmo dentro de la alcaldía. Gracias a la decidida actitud de la Fiscalía General del Estado, se allanó el domicilio de la mano invisible de la corrupción municipal y se incautaron 7 teléfonos en los que la información contenida confirmó que la alcaldía de la ciudad era el centro de operaciones de la banda delictiva. Ante las vergonzosas fechorías cometidas como nunca antes en la municipalidad y el desentendimiento de la clase política llamada a fiscalizar la acción del burgomaestre, la sociedad civil asentada en Quito empezó a expresar su indignación. Un aprendiz de politiquero al que alguien habría llegado a su precio lideró la propuesta de Quito Unido para remover a Yunda. El colectivo de la sociedad civil que pretendió construir quiteñidad iba muy bien y recibió un gran respaldo ciudadano hasta que, sin explicación válida, el aprendiz retiró el pedido de remoción de ese colectivo. Quito siempre recordará su nombre. Un segundo pedido de remoción fue presentado por otra organización de la sociedad civil, el Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito, liderado por Jessica Jaramillo y Carolina Moreno. Sin pensar siquiera que la sesión del Consejo pudo haber sido un sainete, se presentó el pedido y se esperó la votación. 14 votos, que debieron ser 21, fueron suficientes para que Yunda fuese removido del cargo de alcalde del Distrito Metropolitano de Quito por todas sus trapacerías. Un ejemplo de la acción de la sociedad civil dado por Jessica y Carolina sentó precedentes. De los 21 concejales, 14 votaron por la remoción, incluyendo 3 correístas arrepentidos, ratificando que esa organización delictiva está en desbandada. 6 se abstuvieron y 1 votó en contra. Privilegios cómplices habría sido la motivación para apoyar a un corrupto. Estos se merecen la revocatoria, pues respaldaron sus intereses y no los del pueblo de Quito, que les puso en el Consejo como sus representantes. Este primer paso de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción demuestra que ella, organizada, es la fuerza que puede enfrentarla y no comisiones internacionales por más especializadas que sean. Ahora, la sociedad civil tiene un gran reto: defender a Quito de quienes pretenderán, el 11 de junio, destruirla una vez más. Si el Estado no es capaz de hacerlo, ella sí será. La lección aprendida es que la sociedad civil organizada puede vencer a los políticos cuando ellos no cumplen el mandato que los encargó. Esperamos que ni Jessica Jaramillo ni Carolina Moreno caigan en el albañal de la política y sigan liderando a la sociedad civil, que cada día es más fuerte. Editorial de Patricio Aro Ayerbe en Sembrando Ideales. Fuentes para pagos. Para toda persona, a fin de atender sus necesidades, le es esencial que haya flujos de liquidez. En los mínimos ingresos, su liquidez de sobrevivencia estará en su bolsillo y a veces en cuentas con saldos mínimos en cooperativas o de ahorros. Para lo de los mejores ingresos está la bancarización, cuentas y tarjetas que usualmente permiten evidenciar los flujos. De haber emisión monetaria desde el Estado o por acelerada rotación monetaria en las cuentas bancarias, el Sucre de antes de enero del 2020
2000 o las monedas nacionales de Argentina, Brasil o Venezuela, por citar ejemplos, la rotación puede llevar a excesos de moneda nacional con gravísima desvalorización de esta con inflación descontrolada. Estuve en Bolivia en el año 1984. Se pagaba con fajos de billetes, difícil de contarlos. Las economías se ven afectadas por el narcotráfico y otras formas de lavado. Su liquidez potencia los ilícitos y la violencia. El candidato Andrés Arauz propuso dinero eléctrico de emisión pública, que podría haber llegado a ser similar a los fajos de billetes, pero bajo manejo electrónico, sin el soporte de dinero real para el pago en semanas de las obligaciones del gobierno. En el interior, solo tomando dinero real para pagos a acreedores externos. Tratándose de gobiernos, los pagos de sus obligaciones requieren una liquidez ilícita que debe obtenerse de cobros que se realicen por contratos petroleros o minería o por otras disposiciones de activos de servicios o por recaudación tributaria o por tasas de servicios o por créditos en fuente interna, bajo diversas formas o bonos o certificados de tesorería, CETES, para algunas puntualizaciones, o de fuentes del exterior, créditos de gobiernos multilaterales o de banca exterior, o de colocación de títulos valores en lo que fue frecuente en años recientes, entre otras modalidades. Desde el correato se abusó en varias formas. Prevendieron el petróleo, en lo cual cobraron por anticipo futuras entregas de petróleo para dilapidar liquidez y derrochar recursos en elefantes blancos y en costosas travesuras para su protagonismo internacional. Se asaltó a las entidades que debían manejar fondos previsionales, llenándolas de papeles de emisión pública que no les prevén la liquidez inmediata de necesitarla, la cual es un gravísimo problema actual, y le cayeron a los bancos nacionales para sanitizarlos o no visualizando que den crédito a quienes requerían. Y ahora sería más esencial ese crédito para los afectados por la pandemia, sino forzando inversión en títulos de valores para la tesorería pública, o sea, para el gasto del gobierno. ¿Se va a repetir aquello? Sé que el gobierno tiene presiones, no solo por los gastos públicos que debe atender, sino además por incumplimientos arrasados por las transferencias no hechas del IVA a gobiernos locales y de recursos de otras entidades, sino como por fallos internacionales en contra del Ecuador, porque antes que el estudio sereno con evaluación de riesgos ante posibilidades de juicios arbitrales, el correato privilegió la pataleta. Por eso todo debe llevar a progresiones increíbles y censuradas en lo posible. León Roldós, El Universo. Y así finalizamos una emisión más de su noticiero Telesucesos. Manténgase en la sintonía de nuestra programación y no olvide seguirnos por nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Telesucesos, en Instagram como @telesucesos_, en Twitter como @telesucesos29, en YouTube como Telesucesos HD y también por nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta la próxima. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.